Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. Lunes 25 de mayo. La invitación de Reavivados por su palabra nos lleva al Antiguo Testamento. Hoy iniciamos la lectura del libro de Esdras. Vamos a compartir un breve comentario introductorio y a meditar en el capítulo 1 de este interesante libro. El libro de Esdras, datado en la segunda mitad del siglo V a.C., se erige académicamente como una crónica fundamental de restauración. La tradición judía, respaldada por la Septuaginta y el cuidado masoreta, concibe esta obra en unidad indivisible con el libro de Nehemías. La historiografía de la época del texto entrelaza memorias autobiográficas y documentos oficiales en arameo, esta era la lengua diplomática imperial, que validan su historicidad frente a los desafíos de un pueblo que reiniciaba su andar bajo el dominio persa. La narrativa nos conduce por un segundo éxodo, estructurado en 3 retornos pastorales y providenciales. El inicial está en Zorobabel, el año 537 a.C., el espiritual con Esdras en el año 457 a.C. y sacerdote y probable autor de crónicas, y también el arquitectónico con Nehemías en el 444 a.C. Más allá de una lectura mecanicista de la historia, el relato teje una teología donde la soberanía de Dios mueve los corazones de las superpotencias para preservar a su pueblo. El nuevo comienzo no estuvo exento de tensiones. El texto describe a un remanente imperfecto, confrontado por crisis de identidad y matrimonios mixtos, lo que demandó una profunda purificación y un retorno ferviente a la ley de Moisés. Así la reconstrucción del templo y el restablecimiento del altar trascienden el plano arquitectónico, se convierten en el epicentro de una comunidad restaurada que halla su gozo en el culto y la fidelidad a la palabra de Dios. En su tierno cuidado no solo levantó muros, sino que pastoreó el alma de su remanente. El cumplimiento de las promesas de Dios brilla, esto con una precisión matemática, ya que los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías concluyeron con exactitud cronológica en el año 536 a.C., demostrando que el reloj divino jamás se atrasa. Tras décadas de desolación, un remanente despertado por el Espíritu Santo se dispuso a regresar a la patria amada. El decreto de Ciro, emitido en Ecbatana hacia el año 537 a.C., encuentra un asombroso respaldo en la arqueología del cercano oriente. Las excavaciones y el hallazgo del célebre cilindro de Ciro, observado en el Museo Británico, confirman la política de repatriación y restauración de santuarios que caracterizó al Imperio Persa. Asimismo, registros de archivos comerciales como los de la firma bancaria Egbi e Hijos en Babilonia y los papiros arameos de Elefantina validan términos oficiales como Jehová, el Dios de los cielos, reflejando el lenguaje diplomático de la Cancillería
aqueménida del siglo V antes de Cristo. El relato destaca el despertar espiritual de los jefes de Judá y Benjamín y la restitución de los utensilios sagrados custodiados por el tesorero Mitridates. En la obra Profetas y Reyes, la autora cristiana Elena G. de White destaca que Dios mismo influyó en el monarca pagano, usando a Daniel para mostrarle las profecías de Isaías escritas 150 años antes, mientras muchos exiliados prefirieron la comodidad de Babilonia. Un grupo de patriotas arriesgó todo por fe, recordándonos la constante lucha entre la complacencia mundana y el llamado al reavivamiento. En la liberación del remanente y la entrega de los vasos sagrados por parte de Sesbazar o Zorobabel, contemplamos una tipología del Mesías como nuestro gran libertador y sumo sacerdote. Este regreso prefigura la doctrina del santuario y el desenlace del gran conflicto, así como los vasos profanados por Belsasar fueron restituidos y purificados en Jerusalén. La obra intercesora de Cristo restaura la adoración verdadera y rescata a su pueblo de la cautividad espiritual del pecado. Amigo, amiga, el Dios que movió el corazón del rey de Persia sigue activo hoy. Si te encuentras cautivo por el desánimo o la comodidad, escucha la voz del Padre. Es tiempo de levantarse, ofrendar nuestras vidas con gratitud y trabajar en la reconstrucción de su obra. Permite que el Espíritu Santo despierte tu corazón hoy. Que así sea. En Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.